Hola, buena tarde, ¿cómo están todos? Como ya todos se enteraron, el día de hoy, lunes 16 de marzo, el colegio es un anuncio en el marco de la situación que está atravesando no solo nuestro país, sino el mundo entero, y pues ha decidido suspender las clases presenciales. Ojo, suspender las clases presenciales no significa que ustedes van a dejar de cursar sus materias, sino que la preocupación del colegio, como siempre, es su formación académica, y pues nos ha encomendado a nosotros continuar con los cursos de manera virtual, haciendo uso de mecanismos o de algunos instrumentos. En este caso, para esta materia, que es Teoría General del Estado, en lo que yo pensé es hacer unos pequeños videos para ustedes, tanto segundo cuatrimestre A como segundo cuatrimestre B, y así poder sustituir un poquito las clases presenciales con la explicación del profesor, que pues siempre considero yo siempre es muy importante. Así que poco a poco, con apoyo de los jefes de grupo, Ernesto en segundo A y Paulina en segundo B, pues yo les voy a ir notificando cuándo se van a ir subiendo estos pequeños videos para que ustedes puedan ir viéndolos, obviamente en el tiempo que nos corresponde a la clase, y así juntos poder seguir avanzando. De igual forma, tanto la escuela como yo les iré haciendo saber las otras formas de interacción que va a haber entre ustedes y yo como profesor. En este caso, los videos, si bien ayudan a sustituir un poco la explicación del profesor, pero pues no nos permiten tener esa interacción que nosotros tenemos en clase, y pues que siempre es tan importante. Sin embargo, poco a poco iremos aprendiendo, poco a poco iremos mejorando. En primer lugar, pues les pido disculpas por los defectos que pueda tener este video. No estoy acostumbrado a lidiar frente a las cámaras. Es un ambiente medio complicado. Como pueden ver, no tengo a la mano ni mi pizarrón ni mis plumones que tanto nos ayudan con los ejemplos. Sin embargo, repito, cada clase virtual trataremos de ir haciéndola mejor. En este caso, la primera sesión que tendremos virtual tanto para segundo A como para segundo B es la revisión del examen. Como bien recordarán, siempre antes de un examen destinamos algunas horas al repaso, y posterior al examen destinamos algunas sesiones a revisar pregunta por pregunta para que ustedes se queden tranquilos con su calificación, y sobre todo para poder reafirmar el conocimiento que corresponde al segundo cuatrimestre. Así que, sin más preámbulo, pues daremos paso a la revisión del examen. Aquí lo tengo, es el que todas y todos ustedes aplicaron. La pregunta 1, la primera interrogante de la pregunta 1 dice: ¿cómo se integra el territorio del Estado mexicano? Esto lo vimos en clase, lo repasamos una y otra vez, lo pusimos en el pizarrón. El territorio del Estado mexicano, a grandes rasgos, se integra por la superficie terrestre, acuérdense del dibujo, por el subsuelo, que también poníamos en nuestro dibujo, por la atmósfera y por el espacio del mar, del océano que le corresponde a nuestro país, que ustedes saben que se divide en dos: mar territorial primero y después la zona económica exclusiva. Dentro de la pregunta 1 les pedí que explicaran la función positiva y la función negativa que tiene el territorio para el Estado. Afortunadamente, la mayoría de ustedes tuvo bien la pregunta 1. La función positiva, como ustedes bien mencionaban, es que el territorio es la primera fuente de recursos, es la primera fuente de ingresos para nuestro Estado. Tienen que recordar que hacíamos la aclaración de que ningún estado es autosuficiente, tampoco lo es México, así que si bien el territorio es fuente de recursos, fuente de ingresos, pero no nos basta. Hay muchas cosas que tanto nuestro país como otros países importan del exterior. Ya lo saben, todos los estados están interrelacionados y dependen uno del otro. También les pedí que explicaran la función negativa que tiene el territorio para el Estado. Lo primero que tienen que recordar es que el hecho de que se le denomine función negativa no quiere decir que sea una función mala, sino que el mismo territorio, hablando de la función negativa, nos dice que son los límites, las fronteras, tanto para el Estado mexicano como para los estados extranjeros. Decíamos que la regla general es que el Estado mexicano tiene soberanía, tiene facultades, su legislación aplica dentro de nuestro territorio, y nuestras fronteras sirven como límite a las potencias extranjeras que, imaginemos, quisieran venir a imponer algún tipo de determinación. Y al igual para México, estas fronteras sirven como límite
porque nuestro país no puede ir a imponer ninguna determinación en el exterior. Esa era la pregunta 2. Para tenerla bien, pues lógicamente tienen que poner la mayoría de cosas que acabamos de comentar aquí. La pregunta 2 dice: ¿qué tipo de derecho tiene el Estado mexicano sobre su territorio? Esa primera pregunta se responde sencillo. Nosotros veíamos que el Estado mexicano tiene sobre su territorio un derecho de dominio. Eso que implica que nuestro Estado mexicano tiene la facultad de usar, disfrutar y disponer de ese territorio. ¿Qué territorio? El que ustedes ya contestaron en la pregunta 1. Superficie terrestre, subsuelo, atmósfera, mar territorial y zona económica exclusiva. Y como muchos de ustedes lo pusieron, una de las formas en que se materializa este derecho de dominio es mediante la expropiación. Veíamos que, a distinción de los demás derechos fundamentales, la propiedad privada, como lo contempla nuestra Constitución, sí es un derecho que otorga el Estado, no reconoce. Es decir, yo te otorgo, te reconozco la propiedad privada, pero a través de la figura de la expropiación, pues ustedes pueden, el Estado puede expropiar, recuperar un territorio, una porción del territorio que le corresponde, siempre y cuando acredite la causa de utilidad pública y a través de la indemnización. Dentro de esa pregunta 2, les pedí que explicaran en qué consiste este tipo de derecho. Ya les comenté: usar, disfrutar y disponer a grandes rasgos. Este es un tema que seguro están profundizando en su materia de bienes y derechos reales, así que pues todos ustedes son expertos en derechos de dominio, en derechos de propiedad. Y también, dentro de la pregunta 2, les pedí que recordaran un tema que vimos en la primera tarea, o una de las primeras tareas que les dejé en clase. Les pedí que mencionaran 5 estados de nuestro país y sus bonitas capitales. Recuerden, esta información general, por más burda que les parezca, es muy importante. Muchos de ustedes van a tener la oportunidad de representar no solo a la escuela en el exterior, sino a nuestro país. Y pues para ser unos buenos embajadores, primero tienen que conocer bien su país. Así que 5 estados y 5 capitales del total de estados que tenemos no es nada, es algo que ustedes están obligados a saber. Y pues muchos muy inteligentes utilizaron Morelos, Cuernavaca, tenemos Guerrero, Chilpancingo, Nuevo León, Monterrey, Estado de México, Toluca, hay un montón, Quintana Roo y Chetumal, etcétera, etcétera. De estos ustedes podían poner 5 estados, 5 capitales. Muchos por ahí cometieron el error de, por ejemplo, el que viene a mi mente, Quintana Roo, Cancún, porque era la ciudad que más le sonaba de Quintana Roo, pero no es así. Así que, por favor, ese mapa que hicimos no solo era para que ustedes me mostraran sus habilidades para colorear, sino es para que conozcan un poquito más su estado. Recuerden que el objeto de estudio de esta materia es el estado, así que no solo es conocer la teoría, sino tenemos que conocer esta generalidad, y pues para eso nos ayudan las tareas. La pregunta 3 es: ¿qué tipo de derecho tiene el Estado mexicano sobre su mar territorial y su zona económica exclusiva? Y también les pedí que me explicaran la distinción entre ambas categorías. La primera parte de la pregunta es sencilla. Tanto sobre el mar territorial como sobre la zona económica exclusiva, nuestro país tiene un derecho igual que el que tiene sobre la superficie, un derecho de dominio. Tiene un derecho de dominio, regla 1, sobre el mar territorial y sobre la zona económica exclusiva. Sin embargo, la distinción entre estas dos, además de la distancia, además de que el mar territorial va primero y la zona económica exclusiva va después, es que, no obstante que nuestro país tiene un derecho de dominio sobre ambas zonas, en la zona económica exclusiva, nuestro país, atendiendo a tratados internacionales, está obligado a permitir el paso de embarcaciones extranjeras y de algunas vías. Veíamos cableado, oleoductos. Sin embargo, muchos cometieron el error: la zona económica exclusiva no es o no son aguas internacionales. Las aguas internacionales vienen después de la zona económica exclusiva, pero la zona económica exclusiva sigue siendo parte del territorio exclusivo y privativo del Estado mexicano. Así que es muy importante que entiendan: mar territorial y zona económica exclusiva forman parte del territorio exclusivo de nuestro país. Sin embargo, la distinción entre uno y otro es que en la zona económica exclusiva, nuestro Estado, nuestro país, está obligado a permitir el paso de embarcaciones extranjeras, el paso de algunas vías. Les decía, se asemejan a las servidumbres, pero eso no vuelve que la zona económica exclusiva, eso no significa que la zona económica exclusiva se convierta en
aguas internacionales. Repito, la zona económica exclusiva sigue siendo parte del territorio de nuestro país. La pregunta 4, ¿cuáles son las dos formas distintas en que el Estado se relaciona con los particulares? Y les pedí que explicaran cada una de estas categorías y que dieran dos ejemplos de ellas. Obviamente ya saben que mis preguntas siempre buscan confundirlos, en esta no fue la excepción, así que pues por ahí tenían que saltar primero un obstáculo en cuanto a números. Las dos formas, vimos, para ir retrocediendo un poco, yendo un poco más atrás, perdón, que el Estado mexicano se relaciona de dos formas principalmente con los particulares. Veíamos las relaciones de supra a subordinación y las relaciones de coordinación. ¿Esto qué quiere decir? Las relaciones de supra a subordinación lo que hace es que el Estado, en el dibujo, insisto, qué lástima que no tengo un pizarrón en mi casa, pero ya veré cómo cubro esa necesidad. El Estado está por encima de los particulares porque en esas relaciones de supra-subordinación el Estado interviene con su facultad de imperio. Esta facultad de imperio le permite imponer determinaciones, le permite imponer ciertas resoluciones a los particulares, incluso en contra de su voluntad. Sin embargo, el hecho de imponer determinaciones de manera imperativa no es algo malo. Hay veces que el Estado tiene que imponer ciertas determinaciones en uso de su facultad de imperio. Me dieron un montón de ejemplos muy buenos, ejemplos muy válidos. Las multas. Las multas es algo que el Estado impone de manera unilateral. No importa si el particular está de acuerdo o no. Veíamos sentencias, las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales también forman parte de las relaciones de supra-subordinación. Y así me dieron más y más ejemplos, expropiaciones también pusieron por ahí. El otro tipo de relación, el otro tipo de la forma en que el Estado se relaciona con los particulares es a través de las relaciones de coordinación. Veíamos que no siempre el Estado interviene en uso de su facultad de imperio, sino que hay ocasiones que el Estado participa al mismo nivel que el particular. Por ejemplo, aquí veíamos contratos civiles que celebra el Estado con los particulares. También me dieron bastantes ejemplos muy válidos, contratos de arrendamiento, contratos regidos por el derecho mercantil, contrato de prestación de servicios profesionales, donde el Estado ahí no puede intervenir con su facultad de imperio, sino que interviene al mismo nivel de los particulares. Sin embargo, yendo más atrás, ¿por qué el Estado se relaciona con los particulares? En primera, porque el Estado tiene, al igual que los particulares, personalidad jurídica, eso lo vuelve sujeto de derecho. Y pues yo les decía, les repetí hasta el cansancio que el Estado, para poder cumplir con sus funciones, necesariamente entra en relación con los particulares. Es por eso que las dos grandes formas que tiene para relacionarse el Estado con los particulares es, insisto, relaciones de coordinación por un lado, en el mismo nivel, en el mismo plano, y relaciones de supra-subordinación por el otro. ¿De qué depende? Veíamos que no había forma de determinarlo per se, determinarlo desde antes, sino que tenemos que analizar situación por situación para saber cómo interviene el Estado. Recuerden que lo que hace la diferencia entre una y otra es esta llamada facultad de imperio. Ustedes dieron un tip que puede funcionar: distinguir las relaciones de derecho público, derecho penal, derecho fiscal, derecho administrativo, donde como regla general el Estado interviene con su facultad de imperio, y por el otro lado el derecho privado, donde el Estado, ya sea en el derecho civil o en el derecho mercantil, la regla general es que interviene en un mismo plano que los particulares, sin su facultad de imperio. Esa era la pregunta 4. La pregunta 5, les pedí que explicaran qué significa la palabra soberanía cuando hacemos referencia al poder soberano del Estado. Esta primera parte de la pregunta, la mayoría de ustedes lo tuvo bien. Lo que yo les decía es que la soberanía, cuando hablamos del poder estatal, habla de supremacía. Nos dice que el poder estatal, que es un poder soberano, es el poder que está por encima de los demás. No hay ningún otro poder que esté por encima del Estado. Eso es lo que significa la soberanía. Y partiendo de este concepto, les pedí que me explicaran cómo funciona la soberanía tanto dentro como fuera del Estado mexicano. Esto era siguiendo a nuestro autor, Francisco Porrúa Pérez. Obviamente es el autor que hemos estado estudiando como base y lo hemos enriquecido con más lecturas. Pero Porrúa Pérez, si ustedes recuerdan, nos dice que, en su opinión, la soberanía solo tiene sentido dentro de las fronteras de nuestro Estado. Hablando del Estado mexicano, nos diría
que la soberanía solo y únicamente tiene sentido dentro de las fronteras del Estado mexicano. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado mexicano dentro de nuestras fronteras no puede existir un poder que esté por encima de él. Ni la iglesia, ni las ONGs, ni las empresas, ninguna de estas, siempre el poder del Estado está por encima. Y hablando al exterior, Porrúa Pérez nos dice que en su opinión la soberanía no tiene razón de ser en las relaciones entre países, porque dice la regla general es que parten de una relación de igualdad. Teóricamente todos los países están en un mismo nivel. Sin embargo, nosotros hacíamos la crítica de que en la realidad de las negociaciones internacionales, en la realidad de los tratados internacionales, y yo les decía que en toda negociación poníamos como ejemplo las relaciones sentimentales, no hay relaciones entre iguales. Siempre que alguien entra a negociar, siempre que alguien entra a relacionarse con otra persona, pues básicamente siempre tenemos una parte más poderosa que la otra, siempre tenemos una parte que está en condiciones de imponer, valga la redundancia, sus condiciones. Lo veíamos con los arrendamientos, lo veíamos con las relaciones de pareja y por supuesto con los tratados internacionales. Citábamos, por ejemplo, los tratados de libre comercio de México, el que tiene celebrado con Estados Unidos y con Canadá, pues no obstante que parten de una relación entre iguales, Estados Unidos sin duda alguna es la parte más fuerte de ese tratado y por lo tanto en ciertos aspectos puede imponerle ciertas condiciones a los demás intervinientes. Pero básicamente, y sin divagar mucho, la soberanía significa que el poder estatal es el poder supremo al interior del Estado. No hay ni puede haber ningún otro poder por encima. Y al exterior nos dice el autor que la soberanía no tiene razón de ser, porque las relaciones internacionales se dan entre iguales. Dice que en el plano internacional no existe un organismo soberano que esté por encima de los estados, sino que estos se relacionan en ejercicio de su autonomía de la voluntad. La pregunta 6, les pedí que mencionaran los límites a la soberanía que estudiamos en clase. Esa primera parte, igual la mayoría de ustedes la tuvo bien. Veíamos que el territorio, las fronteras, son un límite para la soberanía del Estado. Veíamos que la división de poderes, por supuesto, citando a los autores clásicos de la teoría general del Estado, es una de las formas para limitar la soberanía. Veíamos también que el bien público temporal, a su manera, una explicación muy interesante que vimos, también es un límite a la soberanía del Estado y, por supuesto, el derecho como límite a la soberanía. Si bien es cierto, la soberanía significa que el poder estatal es supremo, que no hay ningún otro poder por encima, eso no quiere decir que la soberanía está ilimitada, sino que tiene que atender a todos y cada uno de estos límites para que esa soberanía esté justificada, para que el accionar del Estado esté justificado. ¿Ok? Esa era la primera parte de la pregunta 6. Después les pedí que explicaran de qué forma la Constitución mexicana limita la soberanía y utiliza ejemplos para ilustrar tu respuesta. El derecho, les decía, el derecho es uno de los límites a la soberanía. Por derecho nos referimos a todas las disposiciones jurídicas obligatorias. Sin embargo, por la extensión de nuestra materia, únicamente nos centramos en la Constitución. Eso no quiere decir que solo la Constitución limite la soberanía, sino también los demás ordenamientos. Pero, repito, vamos a centrarnos en la Constitución. Lo que yo quería que pusieran en esa respuesta y que recordaran es que vimos que la Constitución a grandes rasgos se puede dividir en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática, o la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es aquella parte en la que en la Constitución se reconocen los derechos humanos y sus garantías. Y la parte orgánica, por otro lado, es aquel apartado de la Constitución en el que se organiza el Estado, en el que se dividen los poderes, en el que se establecen las facultades que tiene cada uno de los órganos de poder, las autoridades, etc. Una vez que tuvieran claro en qué consiste cada una de estas partes, lo que tenían que explicarme es de qué manera limita esta parte a la soberanía y de qué manera limita esta otra parte a la soberanía. Por ejemplo, vimos en clase que la parte dogmática en la que se reconocen los derechos humanos y sus garantías limitan a la soberanía porque cuando el Estado mexicano reconoce un derecho fundamental, el que a ustedes se les ocurra, le impone un montón de obligaciones. Esto lo vimos cuando me apoyaron leyendo el artículo primero constitucional. Yo les decía, por ejemplo, piensen en el derecho a la educación. ¿Cómo limita el derecho a la educación al Estado? Pues porque le impone un montón de obligaciones. El hecho de que el Estado reconozca en la Constitución el derecho a la educación lo obliga a
construir escuelas, lo obliga a brindar educación pública, lo obliga a contratar profesores, lo obliga a supervisar la calidad de la educación, lo obliga a un montón de cosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esas partes que están en la Constitución? Pues todo eso es la manera en que los derechos fundamentales, cualquiera que se les venga a ustedes a la mente, le impone un montón de obligaciones al Estado y eso hace que funcione como un límite. Por otro lado, la parte orgánica, por su propia naturaleza, el hecho de otorgar facultades, atribuciones, el hecho de dividir el ejercicio del poder en ejecutivo, legislativo, judicial y organismos constitucionales autónomos, ya significa un límite al poder, pues porque como veíamos, la división de poderes lo que busca es uno, que el poder no se concentre en una sola persona y dos, cuando no se concentra en una sola persona, lo que se logra, lo que se busca es un cierto equilibrio. Perfecto, no sé cómo se está viendo el video, es la primera vez que lo hago y pues ya cada vez está más oscuro, así que voy a apurarme para concluir con las 4 preguntas que nos faltan y que ustedes puedan revisar esta primera cápsula. La siguiente pregunta es la 7. Yo les pedí que explicaran la distinción entre una constitución rígida y una constitución flexible y que respondieran, obviamente, con base en este conocimiento teórico, si la Constitución mexicana era rígida y flexible, y además les pedí que explicaran cómo se reforma la Constitución en nuestro país. Si ustedes recuerdan, en nuestra clase vimos que en la teoría constitucional, en la teoría general del Estado, se conciben 2 tipos de constituciones, tomando como punto de diferenciación la reforma a la Constitución. Primera regla, y lo vimos, las constituciones se pueden reformar. Las legislaciones, hablando de la Constitución, que siempre es la norma más importante de los sistemas jurídicos, no pueden quedarse ancladas a un tiempo. Ya sabemos que la sociedad es dinámica, las sociedades cambian, las sociedades evolucionan, las sociedades se transforman, y también es lógico que ante este dinamismo de la sociedad, las constituciones también, las leyes también se adapten a esta nueva sociedad, a estas nuevas necesidades. Y la Constitución no es la excepción, es decir, la regla general es que las constituciones todas se pueden reformar. ¿Ok? Como regla general, repito. Y una vez que sabemos que todas las constituciones como regla general se pueden reformar, tenemos por el otro lado las 2 formas en que se reforma. La Constitución o las constituciones flexibles son aquellas constituciones que en teoría son más fáciles de reformar porque solo se requiere el mismo proceso legislativo ordinario. Ese que ustedes me entregaron como tarea, por ejemplo, si la Constitución mexicana fuese una constitución flexible, ese bastaría. Solo la intervención del Congreso de la Unión, diputados y senadores a través del proceso legislativo ordinario reforman la Constitución. Sin embargo, vimos que también hay constituciones rígidas y la distinción es que estas también se reforman, pero es un proceso más complicado porque se requiere un procedimiento extraordinario, un procedimiento excepcional. Es decir, recapitulando, constitución flexible se reforma a través del proceso legislativo ordinario, pero la constitución rígida se reforma a través de un procedimiento excepcional, a través de un proceso muy particular. En México, nuestra constitución es rígida. Vimos que no tan rígida, pues porque a lo largo de los años, desde 1917 hasta ahora, 2020, se ha reformado un sinfín de veces, pero teóricamente es una constitución rígida porque no basta el proceso legislativo ordinario para modificarlo. Se requiere un proceso excepcional que ustedes me ayudaron a leer y está contemplado en el artículo 135. ¿Cómo se reforma la Constitución? Se requiere primero la aprobación del Congreso de la Unión, 2/3 partes de los que en ese momento se encuentren, 2/3 partes del número de legisladores que hayan alcanzado el quórum, y además se requiere que esas reformas, una vez aprobadas por el Congreso, se aprueben por la mayoría +1 del total de las legislaturas de los estados. Es decir, esas propuestas de reforma a la Constitución después van legislatura por legislatura, legislatura por legislatura, y una vez que la apruebe el 50% +1 de esas legislaturas locales, ya tenemos reforma a la Constitución. Esto en la teoría constitucional vimos que se llama constituyente permanente, y es este órgano compuesto entre el Congreso de la Unión y
pues las legislaturas de los estados que en conjunto aprueban las reformas a la Constitución. Es por eso que la Constitución mexicana es rígida y no flexible. Recuerden, constituciones flexibles se reforman a través del proceso legislativo ordinario, constituciones rígidas se reforman también, pero a través de un proceso excepcional. Muy bien, la pregunta 8 nos dice, explica en qué consiste la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La primera, ya lo dijimos en preguntas anteriores, la parte dogmática es aquella en la que se reconocen los derechos humanos y sus garantías, y la parte orgánica es donde se organiza, donde se estructura al poder, al Estado, a sus órganos y se distribuyen facultades. Dentro de esta misma pregunta les pedí que me dijeran en qué artículos de la Constitución mexicana encontramos a los derechos humanos y sus garantías y en qué artículos de la Constitución mexicana encontramos las normas de la parte orgánica. Ustedes hicieron una tarea y la mayoría encontró en su tarea que los derechos humanos y sus garantías se reconocen del artículo 1 al 29 y pues que después el resto de artículos, en teoría, en principio, sería la parte orgánica. Sin embargo, yo les hice una aclaración muy importante que tienen que recordar para siempre, por los tiempos de los tiempos, y es que en derecho no se puede hacer clasificaciones tajantes, no podemos dividir el mundo en blanco y negro. Es decir, estas clasificaciones que hacemos en el salón de clases son única y exclusivamente con propósitos didácticos, pero el derecho no se puede dividir en dos. Todas las ramas del derecho están interrelacionadas y por lo tanto estas divisiones tajantes no existen. Esto aplicado a la parte dogmática y a la parte orgánica quiere decir que, si bien es cierto, la mayoría de los derechos humanos y sus garantías están reconocidos del 1 al 29, esa no es la verdad absoluta, porque hay otros artículos en el resto de la Constitución que también se reconocen derechos humanos. Y el ejemplo que ustedes mismos pusieron y que usamos como ejemplo de esta afirmación que yo hago es el derecho al trabajo, la libertad de trabajo, que en gran parte está reconocida en el artículo 123. No está dentro del 1 al 29, está en el 123 y pues ahí se demuestra cómo esta afirmación, que solo del 1 al 29 están los derechos humanos y sus garantías, es falsa, sino que debemos tener cuidado. También les comenté que podemos encontrar del 1 al 29 normas que pertenecen a la parte orgánica. Les vuelvo a repetir, las divisiones tajantes en derecho no aplican, no existen, son imposibles de lograr, y el ejemplo que les puse fue el apartado económico de la Constitución, donde el Estado organiza, parte orgánica, la economía del país, y eso lo encontramos en el artículo 25, 26 y un poco en el 27 y 28. Perfecto. La que sigue, la pregunta 9. Para que el Estado alcance el bien público temporal, el fin siempre justifica los medios. Y les pedí que me explicaran cómo funciona el bien público temporal como límite a la soberanía y la excepción a esa regla general. Y por supuesto que les pedí ejemplos para que ilustraran su respuesta. Primero, regla 1. Lo que nos dice el autor Porrúa Pérez es que para alcanzar el bien público temporal se necesita la coordinación de las actividades de todas las personas que integran al Estado. En este caso, el poder es el que debe coordinar estas actividades de todas las personas para que juntos alcancemos ese bien público temporal. ¿El fin siempre justifica los medios? No. También vimos que el fin no siempre justifica los medios. Primera regla que vimos en materia de bien público temporal como límite a la soberanía es que todos los actos del Estado, absolutamente todos los actos del Estado, tienen que estar orientados, tienen que estar guiados por el bien público temporal. Si el Estado con sus actos no busca el bien público temporal, en ese momento se acaba la soberanía, en ese momento se acaban sus facultades. Recuerden que el Estado solo existe y solo se explica para alcanzar el bien público temporal, para que todas las personas podamos disfrutar de ese bien público temporal. Regla 1, todos los actos del Estado, para que sean válidos, tienen que perseguir el bien público temporal, ya sea de manera directa e indirecta. Sin embargo, el bien público temporal tampoco es la máxima. Analizamos un montón de ejemplos de cómo el Estado, buscando alcanzar el bien público temporal, realiza actos sospechosos, que llamábamos un poco sospechosos. Ejemplo, hubo un compañero, les comenté, Héctor nos puso un ejemplo muy interesante de pactar con el narco.
Vemos, siempre se ha escuchado, es verdad sabida, que nuestras autoridades muchas veces, unos dicen, se ven en la necesidad, se ven obligados o simplemente quieren pactar con el narco. Yo no dudo que lo estén haciendo buscando alcanzar el bien público temporal, pacto con el narco para alcanzar el bien público temporal, pacto con el narco para que los estados o para que las personas, perdón, tengan seguridad, tengan tranquilidad, pero sin duda alguna pactar con el narco, les decía yo en mi opinión particular, ustedes tendrán la suya, para mí es un acto inválido. Es un acto que está fuera del marco del derecho y por lo tanto, no obstante que sea un acto que busque el bien público temporal, no puede ser un acto válido, en mi opinión. Y veíamos más y más ejemplos. Otro ejemplo que analizamos en clase es la tortura. Vemos que agarran a una persona que cometió un asesinato, un secuestro, y para encontrar a sus cómplices el Estado se ve en la necesidad de torturarlos. Los tortura, obtiene información, atrapa al resto de la banda y ¡fum! Todos a prisión. Sin embargo, también nos preguntábamos y reflexionábamos si este acto, la tortura, también es válido. Muchas veces, sin duda alguna, la tortura busca alcanzar el bien público temporal, pero lo importante es que ustedes se cuestionen si todos los actos que buscan el bien público temporal son válidos. Yo les dije, yo creo que no. Mi opinión es que ni la tortura, ni tampoco pactar con el narco son ejemplos de actos válidos. Los dos, en mi opinión, son actos que están fuera del marco jurídico, fuera del marco del derecho, y no obstante que buscan alcanzar el bien público temporal, en mi opinión son inválidos y no se tienen que hacer. Y a este tipo de actos nos referíamos. Esta es la reflexión que yo buscaba que me pusieran en la pregunta 9. Finalmente, la pregunta 10 del examen, ¿cuáles son y qué poder desempeña las funciones esenciales del Estado mexicano? Segunda pregunta, el reparto de competencias. Más bien, vamos por partes. Esta pregunta también es un poco compleja, así que vamos por partes. ¿Cuáles son y qué poder desempeña las funciones esenciales del Estado mexicano? En el pizarrón hicimos ahí una tabla muy interesante de que las tres funciones esenciales del Estado mexicano son la función legislativa, que consiste en crear normas, crear disposiciones jurídicas obligatorias, la función judicial, que consiste en resolver controversias mediante la aplicación del derecho, resolver conflictos mediante la aplicación del derecho, y la función administrativa, que de cierta forma consiste en organizar y también en proporcionar servicios públicos. Veíamos primero que estas son las tres funciones esenciales que el Estado tiene que realizar para cumplir con sus objetivos. Son las tres funciones esenciales que el Estado tiene que realizar para alcanzar la soberanía. Sin embargo, también veíamos que la mayoría de las funciones legislativas las realiza el Poder Legislativo. A nivel federal veíamos que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La mayoría de las funciones judiciales veíamos que las realiza el Poder Judicial. A nivel federal vimos que tenemos a la Corte, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, juzgados de distrito, tribunales electorales, tribunales administrativos, tribunales, etcétera, etcétera. Y también veíamos que la función administrativa en su mayoría la realiza el Poder Ejecutivo. Sin embargo, aquí quería que pusieran la reflexión que hicimos de que este reparto de funciones no es rígido, no es lineal. Es decir, las funciones legislativas no solo las realiza el Poder Legislativo. Las funciones judiciales no solo las realiza el Poder Judicial y las funciones administrativas no solo las realiza el Poder Ejecutivo. Vimos ejemplos y más ejemplos, que el Poder Legislativo, además de realizar funciones legislativas, también realiza, por ejemplo, funciones judiciales. Hablamos del juicio político. También veíamos que el Poder Legislativo realiza funciones administrativas, pues porque tiene dentro un órgano, una junta política, por ejemplo, una junta de gobierno. Por su parte, vimos que el Poder Judicial no solo realiza funciones judiciales, sino también legislativas, y ustedes mismos citaron a la jurisprudencia. En los dos grupos ese ejemplo salió absolutamente natural. También veíamos que el Poder Judicial ejercita funciones administrativas a través del Consejo de la Judicatura Federal, que aquí recuerdo yo a Paulina nos habló un poco del Consejo de la Judicatura y así pudimos ampliar este ejemplo. A su vez, el Poder Ejecutivo no solo realiza funciones administrativas, también vimos que realiza funciones legislativas. Ustedes hicieron una tarea de la facultad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo, y también veíamos que realiza funciones judiciales. El ejemplo que citamos como insignia
fue el de las juntas de conciliación, que hoy en día en muchos estados todavía están adscritas al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial. Algunos de ustedes también citaron procesos administrativos. Pues básicamente, esto a grandes rasgos es el repaso, es la resolución del examen que ustedes hicieron, repito, solo con la idea de reforzar y de seguir siempre con nuestra clase. Vamos a tratar de ser fieles al estilo que hemos venido manejando en esa clase. Lamentablemente no les voy a poder no les voy a poder dar sus exámenes para que los revisen hasta que podamos reunirnos de manera presencial otra vez, hasta que tanto las autoridades educativas como nuestra escuela nos digan que podemos tener clases normales. Hasta ese entonces van a tener que confiar en mí, créanme, califiqué bien los exámenes, esas son las notas que ustedes tienen, ya se las compartí. Pues esta fue nuestra primera sesión, nuestra sesión piloto. Voy a pedirles también que a través del jefe de grupo me hagan llegar sus observaciones, sus comentarios, para que este pequeño espacio lo vayamos haciendo más útil y esto vaya mejorando, pues porque lo más probable es que tengamos que concluir este cuatrimestre de esta manera. Así que pues espero que este pequeño video, insisto, me hace falta la retroalimentación y las participaciones de ustedes, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y lo más rápido posible, pues para que tampoco ustedes se me aburran en sus casas. Las tareas son iguales, las tareas me las tienen que mandar el martes, segundo B, y el jueves, segundo A. Y pues vamos a seguir con esto. Cualquier duda o comentario, repito, acérquense a su jefe de grupo para que él a su vez me lo pueda plantear por correo electrónico. Vamos a ir siguiendo las indicaciones que nos dé la escuela. Y pues nada, gracias por su atención como siempre, y les prometo y me comprometo a que estos videos sean mejor cada vez. Saludos, hasta luego.